Muy buenas noches. Soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy tenemos como invitado especial a un personaje singular de la historia del Estado de México. Me refiero precisamente al maestro Germán García Salgado, quien es el presidente de la Sociedad de la Benemérita, Ilustre y Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México. Esta noche le doy la más cordial bienvenida, agradeciéndole, como yo decía, su presencia, ya que enaltece este programa y ustedes van a ver más adelante el por qué no me equivoco al referir esta terminología en torno a nuestro ilustre invitado de esta noche. Mi muy querido maestro Germán García Salgado, bienvenido a este programa En Voz Alta. Muchas gracias, maestro. Es para mí un honor estar en este programa tan importante para la comunicación en el Estado de México. Gracias. Y en el país en general. Mil gracias, maestro Germán. Y como siempre, bueno, agradeciendo la presencia en la conducción de este programa de mis muy queridos amigos, el señor ingeniero don Rodolfo Camposeco Torres, el genio en informática, y a mi muy querido amigo y hermano, el maestro Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 42 años en la misma. Muchas gracias, Ernesto. Con todo gusto, siempre, ya sabes que siempre estamos aquí al frente, porque son temas muy importantes los que se van desarrollando en voz alta. Y bienvenido, Germán, porque sabemos que va a ser un éxito este comentario y tu experiencia que tienes. Muchas gracias. Buenas noches. Amigo de toda la vida. Esta noche, quiero referirle a nuestro teleauditorio, estaremos hablando de algo muy trascendente en torno a la historia de esta entidad mexiquense. Lo hacemos porque el próximo día 2 de marzo se cumple un año más de la fundación de esta importantísima entidad de la República Mexicana. El tema de hoy es pasado, presente y perspectivas en el futuro de esta grandiosa, de este grandioso estado mexiquense. Por lo tanto, también quiero referir que, bueno, el maestro Germán García Salgado ha sido desde siempre, independientemente de un gran académico, un gran luchador social. Ha estado frente a los mejores micrófonos en cuanto a quienes lo conducen, es decir, grandes conductores en el término de la comunicación, como mis muy queridos amigos, entre otros, Jacobo Saludowski. Gracias, Germán, de verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Germán, el próximo día 2 habrá un aniversario más de la fundación de esta entidad mexiquense. ¿Por qué surge como tal? ¿Quiénes la constituyen? ¿Qué hombres o prohombres ha dado el Estado de México fundamentalmente? Muy bien, pues yo diría que el Estado de México está lleno de grandeza, en el sentido más amplio del término. Grandeza porque desde su origen era un Estado muy grande. Incorporaba a los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero, parte del Estado de Puebla, de Querétaro y todo lo que es actualmente la Ciudad de México. Eso era en su nacimiento el Estado de México. En cuanto a territorio. En cuanto al territorio. Desde el punto de vista de su nacimiento, que fue el día 2 de marzo de 1824. Eso es. De tal manera que el Estado de México le da origen a la Ciudad de México y a la República Mexicana, porque los poderes, como sabemos, se crearon desde la época de los aztecas, en Tenochtitlan. Cuando llegaron los españoles, los aztecas tenían el poder y manejaban lo que era la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y bueno, pues ahí podríamos decir que en el encuentro de los españoles y de los mexicanos nace lo que es actualmente la República, la nación mexicana, de tal manera que el Estado de México le da nacimiento a la nación mexicana. De ahí su nombre,
México quiere decir en el centro del lago de la luna, en náhuatl. Y no se equivocaron, no sé por qué, pero México está, la República Mexicana geográficamente está en el centro del mundo. Nada más ver hacia el norte, tenemos Estados Unidos y Canadá, que son territorios, poblaciones, naciones muy importantes. Hacia el sur, Centroamérica, toda América Latina, nuestros hermanos. Hacia el occidente, toda Europa. Y hacia el oriente, pues los países como China, Japón, Corea, Filipinas, que era parte del Estado de México. Esto es algo inusitado, ¿no? Nuestros territorios mexicanos llegaban hasta Asia, concretamente hacia Filipinas, y aparte de Japón, en algunas islas. Entonces, por eso digo de grandeza del Estado de México, ¿no? Nació grande. Le da nacimiento a la Ciudad de México como capital de los poderes de la Unión. De tal manera que es grande porque le da nacimiento a la nación mexicana a partir del Congreso Constituyente de 1823-1824, en que se constituye la nación mexicana, compuesta por un grupo de estados libres y soberanos, que en principio así se les denominó, por la forma federalista en que nació. Y no puedo ser más afortunado porque desde esa época contamos con estados libres y soberanos, cada uno con sus características propias, con su economía, con su sociedad, con su historia, con sus costumbres, con sus recursos, con su presente y con su futuro, como lo tiene el Estado de México, del cual estamos muy orgullosos de haber nacido, pertenecer a este Estado y luchar por el Estado de México. Sin duda alguna, sin duda alguna. En esta situación de grandeza que tú refieres, también hay grandeza humana e intelectual. Algunos de estos hombres que tú pudieras referirnos como ejemplo de este nacimiento que brinda precisamente el contexto de Nación Mexicana, esta entidad mexiquense, y que proyecta a nuestro país en torno a sus prohombres. ¿Podrías citar algunos? ¿Cómo no? Indiscutiblemente que el timbre de orgullo superior de los mexiquenses y de los mexicanos es el rey poeta Nezahualcóyotl. Fue un hombre que se distinguió por ser un científico, ¿no? Conocedor de la geografía, conocedor de la astronomía, de la filosofía, de la literatura náhuatl, de la cual es autor de obras extraordinariamente reconocidas a nivel mundial en náhuatl. Lo que quiere decir que estamos muy orgullosos de este gran personaje, Nezahualcóyotl, que fue un emperador azteca y que mostró al mundo cómo hay ingenio en los mexicanos, hay capacidad intelectual, hay capacidad filosófica, porque tenemos nuestra gran filosofía, ¿no? Sin duda. Y que además los españoles, ¿no? han tomado mucho de nuestra forma de pensar y de vivir. Actualmente España siente mucha influencia o el influjo de lo mexicano. Por eso Nezahualcóyotl debe ser un timbre de orgullo, porque abordó casi todos los aspectos, ¿no? Del ser humano, de la naturaleza, del universo, de la amistad, del gobierno. Además fue un excelente gobernante y un ingeniero que estableció la solución de los problemas de las inundaciones de Tenochtitlan, ahora Ciudad de México. O sea, a Nezahualcóyotl hay que disfrutarlo todavía desde sus diversos ángulos de vida, ¿no? Creo yo que es el personaje más sobresaliente de los mexicanos antes de la llegada de los españoles, pero al mismo tiempo es orgullo de la cultura mexicana en nuestros tiempos. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Querías referir algo? Sí, es muy interesante todo lo que está explicándonos Germán. Se refiere al pasado y es muy importante, porque es el antecedente de parte del presente y lo que va a ser el futuro. En parte del presente yo destaco dos cosas. Tú hablaste del gobierno del Estado de México como gobernador, como una entidad libre y soberana. Pero hubo otro momento en que los gobernadores eran del departamento, fueron del departamento, y finalmente también volvió a ser un gobierno libre y soberano, el gobernador del Estado libre y soberano del Estado de México. Y hay personajes importantes. Primer gobernador, Melchor Múzquiz,
que lo conoces perfectamente, me gustaría que nos hablaras de ello. Otro personaje interesante es José Vicente Villada, que hizo cambios extraordinarios. Y hay otros más. Podríamos hablar también de Isidro Fabela, Gustavo Vaz Prada, Carlos Jan González, Juan Fernández Albarrán, que transformó la ciudad de Toluca. Sí. Y también podría ser lo de Carlos Jan, ya lo mencioné, el ingeniero Salvador Sánchez Colín, que modificó todo el aspecto de la agricultura. Sí. Entonces, ahí te dejamos esa pregunta ya generalizada. ¿Cómo no? Con mucho gusto, porque es una cuestión que apasionas. Sí, te lo ruego. Para llevarle un poco de orden a esto, nos habías hablado de la situación prehispánica. Sí. Ya en la época colonial, en la época de la independencia, si fueras tan gentil, de referirnos a estos personajes que vinieron conformando la entidad mexicana. Yo no podía olvidar, desde luego, a Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda, que es una de las personalidades en la literatura de mayor reconocimiento mundial. No solamente en español, sino transmitió su pensamiento ideológico, filosófico, literario a todas las lenguas. ¿Y la defensa de la mujer? Sí, claro. Sí. Y esto fue en la época colonial. Sí, en una época de opresión, de persecución, de reducción de los espacios para la mujer, ¿no? Así es. Ella dio un ejemplo de capacidad intelectual y de capacidad humana para enfrentarse a las más graves vicisitudes de la época y triunfar, porque fue una triunfadora, ¿no? Fue reconocida en el virreinato como una mujer inteligentísima, ¿no? Así es. Tuvo enfrentamientos con intelectuales acerca de la mujer, acerca del ser humano, acerca de la dignidad, acerca de los grandes valores de los seres humanos que trascienden a través de los tiempos. Sor Juana Inés de la Cruz es un ser totalmente presente en su ideología y en su simbología para todos los mexicanos, de la cual debemos estar plenamente orgullosos, porque fue mexiquense, ¿no? Sí, en Nepantla. Así es, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso no lo podemos soslayar, que los mexicanos, Sor Juana ya era una mujer totalmente mexicana, a pesar de que se vivió en el virreinato, en la colonia, pero ella ya tenía esa esencia nahuatlaca, por llamarlo así, tiene esa cultura de la cual nació y vivió, ¿no? Así es. Abrevó y la desarrolló en el campo de la filosofía, de la ciencia, de la religión y de las artes literarias. Por eso no podemos olvidarla, ¿no? Pero hubo otro científico, José Antonio de Alzate y Ramírez de Santillán, por cierto, sobrino de Sor Juana y de la misma población cerca de Nepantla, que fue Ozumba. Este hombre fue el primer mexicano que creó un medio de comunicación para los mexicanos. Se llamaba el Boletín Mexicano. Estamos hablando de 1670, 1690 a 1740, que vivió José Antonio Alzate, que fue un naturalista, filósofo, geógrafo, mineralólogo, estudioso de la flora, de la fauna mexicana y de la geografía, y que comenzó a manejar el término mexicano. Los españoles tenían prohibidísimo que se manejara el término mexicano porque significaba una nación independiente y propia. Entonces había persecución también en ese sentido de que se manejara el término de mexicanos. Pero ya fue José Antonio Alzate que sacó el Boletín Mexicano, órgano de difusión de las ideas, sobre todo científicas, las ideas incluso políticas, mostrando la riqueza de México frente al mundo. Entonces, otro personaje que no podemos olvidar. En fin, esto en la época que fueron 300 años, podemos hablar de muchas personalidades, pero como fue la confusión entre lo español y lo mexicano, yo preferiría pasarme rápidamente a lo que comentaba el maestro Ernesto Rodríguez González acerca de sus personajes, ¿no? Desde el nacimiento del Estado de México. Por favor, te lo ruego. Que fue la Intendencia de México anteriormente, en la época de la Corona. Así es. Entonces, el día 2 de marzo de 1824 nace oficialmente con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Libre y soberano. ¿Verdad? Sí, y siendo el Estado de México el más importante
política, económica, social y culturalmente, porque ahí residieron las actividades fundamentales, ¿no? Y fue Melchor Múzquiz Mori, el primer gobernador, que por cierto llegó al gobierno porque Manuel Gómez Pedraza, que había sido designado, electo por el grupo de diputados, antes a los gobernadores los designaba la legislatura del Estado, no había una elección directa y general. Entonces de ahí salieron los gobernadores y fue como llegó Melchor Múzquiz, que fue de origen coahuilense. Actualmente hay una ciudad en Coahuila que se llama Múzquiz. Bueno, fue quien estableció las bases jurídicas, políticas, militares, la organización del Estado de México, que se iba a consolidar hasta 1827, donde ya surge nuestra propia constitución particular del Estado de México. Y de ahí en adelante, un gran desarrollo de nuestra entidad. El maestro Ernesto Rodríguez preguntaba, ¿quiénes son los más importantes gobernadores? Vamos a hablar de los gobernadores, ¿no? Un gobernador excepcional fue Francisco Modesto de Olaguibel. Este gobernador que gobernó desde 1846, 47, 48, 49, se opuso a que los americanos tomaran el Palacio de Gobierno, no los permitió, les asignó lo que es ahora la Universidad Autónoma del Estado de México, o sea, para el cuartel de los americanos. Pero no solamente se opuso a ellos, sino que trasladó los poderes para no entregarlos a la bandera norteamericana. En un dejo de patriotismo sublime, no reconoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cedió los territorios, o se los arrancaron o se los despojaron. Es lo más conceptual. Sí. Le despojaron los territorios a través de este tratado, pero Francisco Modesto de Olaguibel se opuso a ello, y por eso debemos tomarlo como un antecedente muy brillante de la historia del Estado de México. Su secretario fue muy célebre, Ignacio Ramírez, el famoso nigromante, que era el secretario general del gobierno. Nada más ni nada menos. Y que se notaba la influencia, ¿no?, con el señor gobernador. De tal manera que dio una muestra de patriotismo, una muestra de entereza, de integridad, de congruencia ideológica, ¿no? Entonces, Francisco Modesto debe recibir todavía mayores homenajes, como los que hasta ahora se han hecho, pero pienso que su figura debe ser más estelar, más brillante, ¿no? Él traslada los poderes a Metepec, ¿no? A Metepec, exactamente. Después los traslada de paso a Lerma y los lleva hacia Sultepec. O sea, para no entregarlos al gobierno norteamericano. Y había la orden de Santana y de los gobiernos constitucionales a nivel federal de entregar las ciudades y las armas, y ellos se opusieron y dijeron, no reconocemos este despojo para México, ese tratado. Preferimos morir. Y eso sí se les llama verdaderos patriotas. Sin duda. Que han desaparecido, ¿no? Así es, darlo todo por su país, por su nación, por sus intereses. Por eso es tan interesante la historia del Estado de México, ¿no? Absolutamente. Y luego hay importantes gobernadores como Mariano Riva Palacio, que es el primero que ya se dedica a administrar bien al Estado de México, a crear su infraestructura administrativa, a proveer por el desarrollo de los municipios, de los distritos administrativos, y que le dan una especie de modernidad constitucional y administrativa al Estado de México. Vicente Riva Palacio, que es otro gran escritor, fue gobernador del Estado, muy brillante, y así podíamos estar aludiendo a gobernadores que le dieron un gran realce, un jalón, un avance importantísimo a la entidad que ahora disfrutamos, ¿no? Así es. Pero si ustedes gustan, podemos pasar al siglo XX. Te lo reo, porque precisamente esta es la secuencia tiempo, que queremos que nuestro teleauditorio conozca perfectamente. Así es. Sí, exactamente. Pues resulta que en la época de Porfirio Díaz, que fue de 1876 al 2010, con un inter que hubo ahí de Manuel González, que le dio permiso de gobernar 4 años, pero lo demás se lo llevó a don Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, pues ahí, en ese tiempo, un gobernador en el Estado de México que es precursor del derecho social, del derecho laboral, del derecho a la asistencia del Estado hacia a los habitantes, legislaciones muy avanzadas, un gobierno ejemplar, una atención a todas las
a todas las porciones geográficas del Estado de México. Obras de infraestructura en salud, obras de infraestructura en desarrollo agropecuario, en desarrollo industrial. Podríamos decir que José Vicente Villada fue el pionero del avance industrial que el Estado de México ahora disfruta, ¿no? El Estado de México es el estado más avanzado en materia industrial. Y no por el hecho exclusivo de que sea el centro de la República conurbado con la Ciudad de México, sino que ha tenido excelentes gobernadores que han planificado hacia el futuro su desarrollo y su bienestar a través de políticas gubernamentales que son orgullo para los mexiquenses. El asunto de José Vicente Villada, que en pleno fervor y dominio del porfirismo supo ser autónomo, independiente y entregar al Estado de México instituciones de la mayor importancia en el aspecto social y económico, a pesar de los problemas que generó el gobierno de don Porfirio Díaz y que originó a la Revolución Mexicana, que todos sabemos que fue otro despegue ideológico y político de la nación mexicana. Así es. Se originó ese desarrollo en el Estado de México. Sin duda. Sí, Gustavo Vaz Prada fue 2 veces gobernador. Sí, cómo no. Pero ahora bien, en el contexto de ya el contexto revolucionario y posrevolucionario. Sí. Aquí, por ejemplo, hubo un gobernador que se llamó Agustín Millán, que fue gente muy cercana a don Venustiano Carranza, que fue su aporte indiscutible en sus triunfos militares. Gobernó al estado de Veracruz, también con el mismo avance ideológico de José Vicente Villada. Seguramente que estudió a don Vicente y estableció las mismas instituciones. No hay que olvidar que Agustín Millán fue el que promulga la Constitución particular del Estado de México, la que actualmente está en vigencia, ¿no? En octubre de 1907, y fue el segundo estado de la República que promulgó su Constitución a tono con la Constitución de 1917. Entonces es un timbre de orgullo que los mexiquenses estén puntuales al cambio y a la transformación del Estado de México. Y como decía el maestro Ernesto Rodríguez, tuvimos un gobernador excepcional que se llamó Gustavo Vaz, que gobernó a los 20 años de edad. Sí. 20 años no son nada, como dice la canción, pero tenía una visión, una concepción de gobierno. Qué impresionante, 20 años. Sí. Emitió monedas, estableció leyes para el desarrollo industrial y económico, estableció reparto revolucionario de la tierra. 20 haciendas fueron divididas en la época de Gustavo Vaz, con quien tuvimos una gran amistad todavía y asistimos a sus trabajos. De hecho, fue nuestro presidente de la Confederación de Profesionales, pero fue 2 veces gobernador. Y la primera vez que fue gobernador hizo un trabajo que él hubiera querido firmar el mejor de los gobernadores. En el poco tiempo que estuvo, un año, de 1914 a 1915, hizo cosas impresionantes, y en todo el Estado de México, Digo, no solamente en el Valle de Toluca o en Toluca, no. Se metió a trabajar el desarrollo y el progreso en el Valle de México. Por ejemplo, Tlalnepantla, Chalco, Texcoco. Ahí le puso atención el maestro Vaz, que de veras es un ejemplo de lo que el hombre en cualquier edad puede ser capaz de hacer en beneficio de sus habitantes. Sí, por eso lo ponemos como un gran ejemplo. Y lo más importante, que dejó el gobierno en esa época para dedicarse a estudiar y ser un magnífico cirujano. Sí, era bachiller. Nos comentaba, y esto vale la pena comentarlo aquí, que un año después de que salió como bachiller del Instituto Científico y Literario e ingresó a la Facultad de Medicina, pues se fue a la Revolución. Pero en un año era gobernador del Estado de México, gobernador constitucional, porque la Constitución se lo permitió. Claro. Entonces, un ejemplo histórico de el mayor interés y admiración, ¿no? Porque nos platicaba muchas cosas el maestro Vaz. Sin embargo, cuando llegó a ser gobernador, fue otro detonador del desarrollo del Estado de México. Ya fue electo en 57-63. Sí. Ahora otro gobernador, y no es porque actualmente gobierne Alfredo del Mazo Maza, pero Alfredo del Mazo Vélez es el que proyecta el desarrollo económico, social. Pero esto ya te estás, y perdón que lo diga, cronológicamente. Cronológicamente, después del maestro Gustavo Vaz, ¿qué otro
prohombre como gobernante pudieras referir? Hubo, y por eso yo digo que, ya lo comentábamos, el Estado de México debe estar orgulloso de la sucesión gubernamental. Todos han venido con esa mística de transformar el desarrollo del Estado de México. Por ejemplo, Carlos Riva Palacio fue uno de los mejores gobernadores del Estado de México en la época de Álvaro Obregón. Cada uno de los gobernadores traían bajo la sombra del presidente, porque antes era inevitable que el presidente de la República influyera para la designación del candidato o del futuro gobernador. En la época de Carlos Riva Palacio estaba la sombra de Álvaro Obregón, como fueron los Gómez, Filiberto y Abundio Gómez, que fueron dos hermanos que gobernaron 8 años al Estado de México y que fueron extraordinariamente justos en las demandas de la Revolución Mexicana. Reparto de tierras, apoyo a los obreros y a los campesinos, desarrollo económico de los que fueron sureños, los Abundio y Filiberto Gómez. Después Wenceslao Labra, otro gran gobernador originario de Zumpango, Estado de México. Es decir, si siguiéramos una relación de su obra, nos pasaríamos muchas horas. Oye, nada más una referencia porque un gobernante mexiquense adquiere nivel internacional. Isidro Fabela. ¿Qué nos puede decir de él? No, vino a modernizar la política, ¿no? Porque en esos tiempos todavía el diputado y el político andaba con su sombrero y con sus pistolas, ¿no? Y había una imposición caciquil regional. O sea, el Estado de México estaba dividido en regiones de poder. Y de ahí salían los diputados y salían los poderes fácticos, o sea, reales, ¿no? De poder. Pero la política era ya todavía muy convulsa entre militares, entre políticos. Llega el maestro Isidro Fabela y moderniza la administración pública y le da un sentido constitucional. Él ya venía con el brillo de haber sido ministro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero vino a modernizar y a pacificar, por decirlo así, al Estado de México y encauzarlo por los caminos del orden, de la constitucionalidad y de la gobernabilidad. El Estado de México, a partir de Isidro Fabela, ha tenido gobernabilidad, que es la posibilidad de gobernar bien, con paz, con desarrollo, con acuerdos entre las partes. Aquí el Estado de México es un ejemplo, desde la época de estos revolucionarios, de tener gobiernos que cumplieron eficazmente y eficientemente y honestamente, la mayor parte de ellos, con su misión. Podría yo resumirlos así muy rápidamente en nombres, ¿no? Alfredo Mazo Vélez, perdón. Después Salvador Sánchez Colín, y así sucesivamente Juan Fernández Albarrán, Gustavo Vaz Prada cuando fue nuevo gobernador, Jorge Jiménez Cantú, Carlos Jan González, Alfredo del Mazo González, que estuvo nada más 3 años, Alfredo Baranda García, 3 años, Ramón Beteta Monsalve, 3 años, Ignacio Pichado Pagaza, nuestro amigo. Así es. 3 años. O sea, aquí hubo un inter, ¿no? Gobiernos de 3 años, pero a pesar de todo tomaban bien las riendas del Estado. Ha sido un Estado ejemplar en ese contexto, sí, porque ha habido la continuidad que tú señalas. Exactamente. Llega Emilio Ochoa Fechevor por 3 años, nuestro amigo Camacho Quirós, 3 años. O sea, fíjense nada más cómo ese cambio de 3 años no interrumpió el proceso de desarrollo y de progreso del Estado de México. Después ya sabemos que llegó Arturo Montiel Rojas, le da un gran jalón. Ahí sí fueron 6 años. Entonces, fueron 6 años. Es el que reanuda los periodos de 6 años, que los concluye muy bien también Enrique Peña Nieto, actualmente el presidente de la República, como pues vamos a llamar un orgullo para los mexiquenses, de que un mexiquense sea presidente de los Estados Unidos. Como lo fue Adolfo López Mateos. Como lo fue el grandísimo estadista Adolfo López Mateos, que nos comentaba un día: yo tengo una frustración en mi vida, y todos nos quedamos. ¿Cuál fue su frustración?
no pude ser gobernador del estado y lo intenté 3 veces. Ya con eso podemos pensar todo. Se le fue la gobernatura, pero logró la presidencia de la República. Y con esa dimensión internacional. Con esta dimensión importantísima, extraordinaria, ejemplar, ¿no? Un gobernante. Germán, desafortunadamente nuestro productor me ha dicho ya que el tiempo ha concluido. Yo quisiera rogarte que pudiéramos esta charla pasarla para un nuevo programa, continuarla, para que nuestro teleauditorio y obviamente nosotros como mexicanos y mexiquenses nos enriquezcamos con tu gratísima charla que nos permite decir gracias México por darnos la oportunidad de haber nacido en esta tierra. ¿Te parece? Orgullosamente mexiquenses. Así es. No sé qué. ¿Te parece? Me parece excelente, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo? Totalmente de acuerdo, porque falta mucho todavía. Así es. Bueno, pues una vez más su amigo Gerardo Viloria les agradece mucho el haber estado con nosotros en su programa de Voz Alta. Que tengan ustedes la mejor de las noches y el mejor de los descansos. Mil gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro de la comunicación.